Bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay chismecito fresco. Y hablando de chismecito, ¡ay, Dios mío! Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, la turbulenta, breve, pero apasionada historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir. Exacto. Ese amor fugaz, esa chispa que nos encendió a todos con la serie Erkencikus, y que lamentablemente se apagó tan rápido como un fósforo. ¿Quién es el culpable de que esta historia no tuviera un final de cuento de hadas? La pregunta del millón. Y hoy, mis amores, vamos a desentrañar la verdad, o al menos, la versión más cercana a la verdad que podemos obtener. Vamos a sumergirnos en este torbellino de pasión, rumores y drama que marcó a toda una generación de fans. Para los que son nuevos en este universo turco y no están muy familiarizados con el tema, hagamos un pequeño asterisco flashback asterisco. Can Yaman, el galán turco por excelencia, el hombre que hace suspirar a medio mundo con esa mirada profunda y ese físico escultural que nos tiene a todas babeando, y Demet Özdemir, la actriz talentosísima y dueña de una belleza que corta la respiración, con esa sonrisa radiante y esa chispa que la hace única, protagonizaron juntos Erkencikus, conocida aquí como Pájaro Soñador. La química entre ellos era palpable, se veía a kilómetros de distancia. Era algo mágico, hipnótico, y los fans obviamente nos volvimos locos. Queríamos, deseábamos, anhelábamos que ese amor que veíamos en pantalla fuera real, que traspasara la ficción. Era como si la magia del pájaro soñador se hubiera posado en la vida real, llenándola de colores y promesas. Y en un principio pareciera que lo fue. Hubo fotos, encuentros, miradas cómplices, gestos que indicaban que algo más estaba pasando entre ellos. Era como si la magia de la serie se hubiese trasladado a la vida real. La conexión era innegable, la complicidad se notaba en cada sonrisa, en cada abrazo, en cada mirada. Los medios, por supuesto, no tardaron en hablar de un romance. Las revistas, las webs, las redes sociales, todo explotó. Las portadas se llenaron de ellos, los comentarios de los fans se multiplicaron, y todos, absolutamente todos, queríamos ser testigos de este amor. Parecía que estábamos ante la pareja perfecta, la pareja que nos iba a dar muchos momentos felices, muchas alfombras rojas, muchos premios. Era el sueño hecho realidad. La fantasía se materializaba ante nuestros ojos, y nos embargaba la esperanza de un cuento de hadas moderno. Pero, como en las mejores historias, la realidad es a veces cruel. Lo que comenzó con tanta pasión y expectativa, terminó en un abrir y cerrar de ojos. De repente todo cambió. Las fotos ya no eran tan frecuentes, las miradas cómplices se convirtieron en miradas distantes. Las publicaciones en redes sociales disminuyeron, y cuando las había, se notaba una frialdad, una ausencia de la chispa que antes los unía. Y el silencio, ese silencio tan elocuente, comenzó a reinar entre ellos. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba la chispa que tanto nos había emocionado? ¿Qué había roto la magia? ¿Por qué la historia de Pájaro Soñador no podía tener un final feliz en la vida real? Empezaron a surgir los rumores. ¿Quién era el culpable? ¿Qué había roto esta historia? Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, de las conjeturas, de las versiones que, aunque no son 100% oficiales, se han propagado y repetido tanto que, en cierta forma, parecen creíbles y que alimentan la curiosidad de sus fans. La comunidad online, sedienta de respuestas, se convirtió en detective y comenzó a analizar cada gesto, cada palabra, cada publicación, buscando pistas que revelaran la verdad detrás del misterio. La primera versión, la que más fuerza ha tomado y que ha resonado en la mayoría de las plataformas, es que la relación entre Can y Demet, aunque intensa, era muy intensa, incluso podría decirse obsesiva por parte de él. Se dice que Can, con su personalidad fuerte y dominante, quería tener el control de la situación, de la relación. Quería que Demet fuera suya, en todos los sentidos. Quería dictar el ritmo, las decisiones, la forma en que se mostraban al mundo. Y Demet, con su carácter independiente, con su necesidad de libertad y de expresarse, con esa alma de pájaro soñador, que anhelaba volar sin restricciones, no podía aceptar esa situación. Esta versión pinta un retrato de una dinámica de poder desequilibrada, donde la ambición de control de Can chocaba con la necesidad de autonomía de Demet. Imaginen la presión.
Ser una figura pública, estar en una relación y además, tener que lidiar con un supuesto control excesivo. Es agotador. Constantemente observada, analizada, juzgada. Se dice que las discusiones eran frecuentes, que la incompatibilidad de caracteres era evidente. Las diferencias en la forma de afrontar la vida, las ambiciones profesionales, la necesidad de espacios individuales, todo esto sumado a las agendas apretadas, a las presiones del trabajo, a la exposición mediática constante, la mezcla fue explosiva. El torbellino de emociones y circunstancias los arrastró, creando un choque de trenes que inevitablemente desencadenó la ruptura. Otra de las razones que se han barajado, y que siempre es un ingrediente común en las relaciones de celebridades, es la injerencia de terceros. Se especuló mucho sobre la intervención de personas cercanas a ambos actores, que no veían con buenos ojos la relación, o que directamente no la querían. Amigos, familiares, agentes, todos con sus propias agendas y opiniones. También se habló de celos profesionales, de envidias, el mundillo del espectáculo es así de complejo. El éxito, la fama, la atención mediática, todo eso puede generar tensiones y rivalidades, y en ocasiones, influir negativamente en las relaciones personales. Los rumores de envidias y celos, alimentados por la competitividad del medio, agregaron una capa adicional de complejidad a la situación. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la versión oficial, la que ambos por separado han dado, la incompatibilidad, las agendas diferentes, la falta de tiempo para dedicarse a la relación. Una explicación muy genérica. Aunque es probable que haya algo de verdad en ella, también es cierto que parece un eufemismo para no entrar en detalles y evitar polémicas. Una forma elegante de decir que la relación no funcionó, sin revelar los verdaderos motivos que llevaron a la separación. Una coartada para mantener la privacidad y proteger su imagen pública. La versión oficial, aunque comprensible, no logró satisfacer la curiosidad de los fans, que querían saber la verdad, el porqué del fin de ese cuento de hadas. ¿Pero por qué decimos que la culpa es de Demet? No es que la estemos culpando directamente para nada. Lo que se rumorea, lo que se dice es que Demet, con su personalidad y su forma de ser, no estaba dispuesta a ceder a las exigencias de Can. Que ella quería ser libre, que no quería ser controlada, que buscaba una relación más equilibrada, más respetuosa de su individualidad. Que su pájaro soñador interior necesitaba espacio para volar. Y esto, al parecer, no era compatible con la personalidad de Can, que, como hemos dicho, es un hombre con un carácter fuerte y una personalidad que, según algunos, necesitaba tener el control. La culpa, si así podemos llamarla, recaería en la incompatibilidad de sus personalidades y en las diferentes visiones de la vida y del amor que tenían. Demet, en este escenario, se convirtió en la heroína que elige su propia libertad por encima de todo, aunque eso signifique romper con el cuento de hadas. De hecho, muchos fans, al analizar el comportamiento de ambos, llegaron a la conclusión de que, aunque se amaban, no eran el uno para el otro. Que sus personalidades, aunque complementarias en la ficción, chocaban en la vida real. Y que al final Demet tomó la decisión correcta, la de priorizar su bienestar, su felicidad, su libertad. Una decisión valiente que demostró que el amor, a veces, no es suficiente, y que es más importante ser fiel a uno mismo que mantener una relación que no funciona. Los fans que habían soñado con un final feliz, se vieron obligados a aceptar una dura realidad: el amor, en la vida real, no siempre es como en las novelas. Es importante aclarar que estos son solo rumores, especulaciones. Nunca sabremos la verdad absoluta. Lo que se dice, lo que se rumorea, lo que se interpreta, todo esto son fragmentos de una historia que aún no se ha revelado por completo. Pero es innegable que la historia de Can y Demet nos dejó un sabor agridulce. Nos regalaron momentos mágicos, nos hicieron soñar, pero también nos mostraron que el amor, a veces, no es suficiente. Que la química, la pasión y la atracción no garantizan una relación duradera. Nos recordaron que la compatibilidad, el respeto y la libertad son pilares fundamentales para la construcción de un amor sólido y feliz. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas. Can con su carrera en ascenso y sus romances. Sus proyectos internacionales, sus compromisos laborales y su innegable atractivo le han mantenido en el foco mediático. Demet con su trabajo, con sus proyectos y con su actual matrimonio. Su éxito profesional y su vida personal han sido objeto de análisis y debate constante. Ambos han demostrado una gran resiliencia y han sabido reinventarse, aunque las sombras del pasado aún persisten.
Y es que al final, la vida sigue. La vida sigue y el tiempo cura las heridas. Y aunque nos quedemos con la espinita de que hubiera pasado si, lo cierto es que cada uno ha tomado su camino, y esperamos, de corazón, que sean felices. La historia de Can y de Met, aunque breve y turbulenta, nos ha dejado una lección valiosa: la importancia de la autenticidad, la libertad y el respeto en las relaciones. Nos ha demostrado que el amor, por más intenso que sea, no siempre puede superar las diferencias de personalidad y las ambiciones individuales. Así que, en resumen, mis amores, hemos analizado la historia de amor fugaz entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado las razones, los rumores y las especulaciones que rodean su ruptura. Y en mi opinión, la culpa, si así podemos llamarla, recae en la incompatibilidad de sus personalidades, en la necesidad de libertad de Demet y en la dificultad de Can para adaptarse a esa situación. Un cóctel explosivo de emociones, presiones y expectativas que inevitablemente llevó a la separación. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que la vida real, a veces, supera la ficción. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que la culpa es de alguien? ¿Qué piensan sobre la historia de amor entre Can y Demet? ¿Creen que hubo un villano en esta historia? ¿O simplemente fue una cuestión de incompatibilidad? ¿Creen que algún día sabremos toda la verdad? ¿Y cómo creen que ambos actores recuerdan su relación? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Sus opiniones son valiosas y me encanta conocer diferentes perspectivas. Compartan sus teorías, sus pensamientos y sus emociones sobre este tema. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que, sobre todo, hayamos aprendido algo nuevo. Si es así, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Estén atentos porque siempre hay más chismecito por aquí. Un beso enorme y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y recuerden, mis amores, que la vida es una serie de historias, algunas con final feliz, y otras con un final agridulce. Lo importante es aprender de cada una de ellas y seguir adelante, buscando siempre nuestra propia felicidad. Hasta la próxima.